lo que está diciendo Pablo es, todos sabemos que el gobierno tiene sus soldados, pues ahí los tiene capacitándose, preparándose para la guerra. Ese es el objetivo de tener un ejército, para defender su nación. Pero no es lógico que venga alguien y diga, no, pues yo soy soldado, pero yo me mantengo a sí mismo, yo me pago y yo voy y peleo. Nunca hemos escuchado eso. Al contrario, a él le pagan. ¿Por qué? Porque él trabaja. ¿Y cuál es su trabajo? Defender la nación. Pablo habla de los derechos de los apóstoles de recibir apoyo material por su trabajo espiritual. Usa la analogía de los sacerdotes y levitas que seguían la ley del Antiguo Testamento. Recibían una porción de los sacrificios y ofrendas del pueblo como sustento. El principio detrás de este texto es que los trabajadores del reino de Dios tienen derecho de recibir sustento material por su trabajo, tal como los sacerdotes en tiempos del Antiguo Testamento. Pablo no usa esta analogía del sacerdocio para indicar que los apóstoles son sacerdotes en el sentido tradicional del Antiguo Testamento. Entonces, ahora aquí lo que debemos de preguntarnos, ¿qué es una analogía? Es una comparación entre dos caras que tienen características similares en ciertos aspectos en comparar. Por eso Pablo está haciendo esta mención. Si los sacerdotes y los levitas están allá y reciben ese sustento, nosotros también tenemos derecho al sustento. Pero no está diciendo que es igual, o sea, está haciendo una diferencia. Ellos son los sacerdotes, nosotros somos los apóstoles. Bien, ahora que ya vimos que es una analogía, ahora sigamos. Sino para resaltar el principio del derecho de recibir apoyo por su servicio, similar a los sacerdotes levíticos, que recibían ofrendas. El cambio que trae el nuevo pacto de Cristo no eliminó este principio de apoyo ministerial. Aunque Pablo en su caso decidió no ejercer este derecho para no poner obstáculos al evangelio, Pablo se refiere al principio de sustento para el ministerio, algo que sí existía en el Antiguo Testamento bajo el sacerdocio levítico. Para explicar que los apóstoles tienen derecho a recibir apoyo material por su labor espiritual, aunque él mismo elija no usar este derecho para evitar poner obstáculos al evangelio. En el versículo 14 dice, ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Ese que vivan del evangelio es su trabajo. Pero veamos qué dice Mateo capítulo 10, versículo 10, y dice, el obrero es digno de recibir alimento. Pero también veamos 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18, donde dice, el obrero es digno de su salario. En 1 de Timoteo 5, 18 veamos el contexto y su significado. Pues la escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Este versículo tiene dos citas. No podrás bozar al buey que trilla, Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. En su contexto original, esta ley protegía a los animales que trabajaban en el campo, permitiéndoles comer mientras trabajaban. Pablo usa esta imagen como metáfora para los líderes espirituales. Y es ahí donde nosotros tenemos que lograr identificar cómo se está escribiendo la palabra, porque en este caso aquí lo está usando como una metáfora. Punto número 2, el obrero es digno de su salario. Esta frase se encuentra también en las palabras de Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 7. Pablo utiliza ambos textos para justificar que los líderes espirituales, ancianos, presbíteros, que trabajan enseñando y predicando en la iglesia, merecen recibir un sustento digno por su labor. Es una aplicación práctica del principio de justicia. Quien trabaja merece ser recompensado. Lucas capítulo 10, versículo 7. Veamos
su contexto y significado. Jesús dice: quedaos en esa casa, comed y bebed lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Aquí Jesús está dando instrucciones a los 72 discípulos enviados a predicar. Les enseña que pueden aceptar hospitalidad y provisiones de las personas a quienes sirven, ya que están dedicando su tiempo y esfuerzo al ministerio. Ahora la pregunta es, ¿ambos versículos están hablando de lo mismo? Sí, ambos versículos comparten el mismo principio. Los que trabajan en el servicio del Evangelio merecen ser sostenidos por quienes reciben ese ministerio. Jesús en Lucas 10:7 está estableciendo el principio general para quienes predican el Evangelio, enseñándoles que es justo recibir sustento de las personas a quienes sirven. Pablo, en 1 Timoteo 5:18, aplica que este principio específicamente a los líderes de la iglesia, afirmando que los ancianos que trabajan arduamente en la enseñanza y dirección de la iglesia deben ser sostenidos por la comunidad. ¿Es una ordenanza? En ambos casos no parece ser una ordenanza, en el sentido estricto, como el bautismo o como la Cena del Señor. Más bien es un principio ético y práctico que Jesús estableció y que Pablo reafirmó para el contexto de la iglesia. ¿Qué aplicación práctica podemos tener entonces? Número 1, para la iglesia es importante valorar y cuidar a quienes dedican su tiempo al servicio ministerial, apoyándolos económicamente y reconociendo su esfuerzo. Para los líderes, aunque recibir sustento es justo, también deben mantener una actitud humilde y enfocada en servir a Dios, no en buscar beneficios materiales. Ahora, un punto importante, y con esto termino este tema, es que también la iglesia lo va a determinar. Si prefiere tener una organización que vea la contabilidad, que le puedan poner un sueldo justo al pastor, o que el pastor sea el líder absoluto y que él sea el que vea finanzas, el que vea todo lo económico y que solo él tome decisiones. Aquí lo que tenemos que hacer es orar y pedirle sabiduría al Señor para que Dios nos guíe qué sistema vamos a tomar para ver qué tipo de sistema se va a trabajar en la iglesia. Ahora, todos estos puntos, cuando tú vas a una nueva iglesia, sí es bueno que los veas. Es bueno que veas cuál es su estructura, cuál es su enseñanza, y sí es bueno, y también es nuestra obligación ver cuáles son las bases doctrinales que dicha iglesia tiene. El sacerdocio ya no está en el Nuevo Testamento, ahora ya viene una nueva estructura de iglesia, ya son otras las funciones. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Él es nuestra máxima autoridad. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima.